Vamos a arrancar con la parte de corriente y resistencia. Hasta ahora lo que hemos estado viendo son, si bien vimos circuitos eléctricos, pero siempre situaciones en las que las cargas eléctricas, si se movían por un intervalo de tiempo muy cortito y luego permanecían estáticas. Y a eso lo habíamos llamado estática. A partir de hoy vamos a empezar a ver qué pasa cuando esas cargas eléctricas se mantienen en movimiento. O sea, se establece una corriente de cargas eléctricas. Eso se llama corriente eléctrica. Y vamos a ver que para que esas cargas puedan moverse a lo largo de los materiales le ofrecen ciertos obstáculos para que estas cargas se muevan. Y esa resistencia que le ofrece se llama resistencia eléctrica y también vamos a ver ese concepto. El motivo por el que se establecen las corrientes eléctricas es porque hay una fuerza electromotriz, una fuerza que hace que esas cargas intenten moverse. Todo eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Así que los objetivos serían ver el concepto de corriente eléctrica, de fuerza electromotriz. Para sacarles la intriga de fuerza electromotriz, digamos, una fuerza electromotriz se establece a través de, por ejemplo, aparatos como baterías, generadores eléctricos, todos dispositivos que tienden a establecer una diferencia de potencial y hacer que si en algún momento yo establezco un camino, esa diferencia de concentración de cargas se pueda equilibrar. Bien, el tema de cómo varían, digamos, esas diferencias de potenciales aplicadas a los materiales con las corrientes que circulan por ellos. Y eso tiene que ver mucho también con esa resistencia que ofrecen los materiales. A esa relación entre esas tres cosas la vamos a llamar ley de Ohm y eso, también de eso nos vamos a ocupar. Y también vamos a ver que en la parte que tiene que ver estrictamente con el tipo de material, no todos los materiales tienen la misma capacidad de oponerse al movimiento de cargas eléctricas y entonces se define como propiedad intensiva de cada material lo que se llama la resistividad. Eso también lo vamos a ver. Y también vamos a ver de la resistencia que ofrecen los materiales a la circulación de cargas eléctricas, depende de la temperatura a la que se encuentra. Vamos a ver que aparece ahí un coeficiente, se llama coeficiente de temperatura o coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. También al final vamos a ver la parte de potencia eléctrica. Así que arrancamos. ¿Qué es la corriente eléctrica? Se la define como la rapidez con que cargas eléctricas atraviesan una sección transversal de un conductor. Imagínense ahí un alambrecito, si le hacemos un corte transversal, vemos una sección transversal indicada con la letra A, que indica el área de esa sección transversal. La cantidad de carga que pasa por esa sección, en ese lugar, por unidad de tiempo, podría ser por segundo, es lo que conocemos como intensidad de corriente eléctrica. Y entonces se establece una relación entre la carga que atraviesa esa sección transversal y el tiempo, y bueno, de acuerdo a la cantidad de carga que atraviesa esa sección en un determinado tiempo, voy a saber qué intensidad de corriente está circulando por ese conductor. La unidad de corriente eléctrica se la llama ampere, por eso aparece ahí una A mayúscula. Esa A mayúscula es la unidad de medida con la que se indica el ampere. Y un ampere es la intensidad de corriente eléctrica cuando la sección del conductor en un segundo es atravesada por un coulomb de carga. Esa sería la definición de un ampere. Si en una sección transversal de un conductor durante un segundo es atravesada por un coulomb de carga, se dice que por ese conductor está circulando una corriente eléctrica de 1 ampere. Bueno, la C representa la carga eléctrica, que se mide en coulomb, y la S en el denominador de segundo, que es la unidad de tiempo de tiempo. Sabemos que la carga eléctrica tiene que ver con los electrones. Son responsables del movimiento de carga eléctrica en los materiales sólidos, son los electrones, son los únicos que se pueden mover. En otras presentaciones anteriores hemos visto que son los electrones y no los protones porque los electrones están muy libres y son muy pequeños. En cambio, los protones están atados a los núcleos y para mover protones habría que o romper el núcleo o mover todo el átomo. Y eso significa dimensiones mucho mayores.
Entonces resulta más económico que se trasladen las cargas eléctricas negativas. Entonces cuando hablamos de carga eléctrica, hablamos de Coulomb. Sabemos que hay un vínculo entre la unidad de medida Coulomb y la cantidad de electrones. ¿Se acuerdan que la carga de un electrón era 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb de carga? O sea, un valor muy chiquitito en Coulomb. Quiere decir que si hacemos la cuentita para ver un ampere en realidad, cuántos electrones estarían atravesando esa sección circular por cada segundo, nos daría que si está circulando una corriente de 1 ampere, serían unos 6,25 por 10 a la 18 electrones por cada segundo. O sea, una cantidad que no podemos contar. La tenemos que escribir en notación científica para poder leerla. O sea, que es una cantidad muy grande de electrones, para que tengan idea lo que representa una corriente eléctrica de 1 ampere. Veamos un ejemplito. Si la corriente eléctrica en un alambre es de 6 amperes, ahí tenemos el alambrecito, y pregunta cuántos electrones fluyen a través de una sección dada en un tiempo de 3 segundos. Tenemos el valor de I en amperes, sabemos que vamos a dejar que transcurra 3 segundos para que sea atravesada por electrones, o sea que fue atravesada por una cierta cantidad de carga en esos 3 segundos. Así que si despejamos la carga de ahí, de esa expresión, nos queda que es el producto de la corriente, que es un dato, por el tiempo en el que se dejó pasar electrones. Y así sacamos la carga eléctrica que atraviesa esa sección transversal en 3 segundos. Para sacar la cantidad de electrones, bueno, como sabemos que un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, dividimos esa carga de 18 Coulomb por la carga del electrón. Y nos da 1,12 por 10 a la 20 electrones. También cantidades que solo se pueden escribir en notación científica. Entonces es mucho más práctico hablar de Coulomb por unidad de tiempo que hablar de electrones. Eso da una idea de por qué se han elegido también las unidades de carga tan grandes. Imaginemos esta situación para definir lo que llamamos corriente eléctrica. Mejor dicho, la idea y el concepto de corriente eléctrica ya lo tenemos. Pero siempre que hablamos de corriente, hablamos de movimiento de cargas negativas. Imagínense que tenemos ahí ese capacitor que está cargado. Esta plaquita faltan electrones, que hay huecos, se dice que hay un exceso de carga positiva, y acá hay un exceso de carga negativa. Si en algún momento lo conectamos con este conductor que permite movimiento de electrones, estos electrones que están sometidos a mucha presión acá, pues están apretándose ahí, están ejerciendo fuerzas de repulsión, van a querer estar más cómodos. Y de este otro lado hay un montón de huecos, hay muchos lugares para albergar a esos electrones. Entonces, cuando uno le ofrece este camino por el que se puedan poner más cómodos, lo hace. Lo que se estableció acá, entre estas placas de este capacitor, fue una diferencia de potencial. Se estableció una fuerza electromotriz, una fuerza que hace que estos electrones se empiecen a desplazar por este conductor, ocupando los huequitos que hay acá. Por cada electrón que salga de acá, llene acá un huequito, entonces va a haber un exceso menos de carga positiva. Se anulará un más, quedarán 2 más, y acá como se fue un electrón, quedarán 2 menos. Y el flujo de electrones es en ese sentido. Ahora, podríamos pensar que como estos son huequitos, los que tenemos acá como positiva, en realidad son faltas de electrones negativos. Recuerden que en la carga eléctrica no ponemos toda la carga que tiene el material, ponemos solo los excesos. Acá estamos diciendo de que esto es cantidad de lugares que no tienen electrones para neutralizar eléctricamente el conductor. Yo podría pensar, imagínense que uno de estos huequitos yo lo saco de acá. Lo saco, o sea que acá queda un más menos, un signo más menos, ¿cierto? Quedarían solo 2. Y lo llevo a esta otra placa. Cuando lo lleve acá va a anular a una de estas cargas eléctricas negativas. Y entonces va a quedar esta placa con solo exceso de 2 negativas. Fíjense que fue el mismo proceso, decir que un electrón va para allá, fue lo mismo que decir que un huequito o una carga positiva viene para acá. Y entonces, ¿por qué les explico eso? Porque la corriente convencional tiene el sentido del movimiento de las cargas positivas. Y aunque el flujo real acá es de electrones que van de la placa negativa a la positiva, puedo imaginar que hay huequitos o cargas positivas, imaginar solo, porque eso no ocurre, que viajan, ¿sí?, desde la positiva a la negativa.
Y como cuando se definió campo eléctrico y potencial eléctrico se tomó como referencia la carga positiva, ¿se acuerdan que decíamos en la dirección del campo eléctrico es la dirección que tiene la fuerza a la que se ve sometida una carga positiva? El potencial eléctrico lo definimos positivo para cargas positivas. Se hizo lo mismo con la corriente. Entonces se dijo, bueno, con la corriente también vamos a tener en cuenta las cargas positivas. Si tenemos en cuenta la carga positiva, el movimiento es en este sentido. Y justamente en ese sentido es como se define la corriente convencional. Quiere decir de que la corriente convencional para circuitos eléctricos siempre está en sentido contrario al del movimiento del flujo real de cargas eléctricas, o sea, el flujo real de cargas eléctricas que son los electrones. En el caso ya de otros estados de la materia, puede cambiar. En el caso de iones, por ejemplo, ya puede ser que el sentido de flujo de la corriente coincida con la carga neta del ion. Porque en ese caso los iones en un gas o en un líquido se pueden mover. Pero no en los sólidos. En los sólidos los únicos que se pueden trasladar son los electrones. Sin embargo, a pesar de eso, el sentido convencional de la corriente se toma como positiva la que tendría un movimiento de cargas positivas en ese circuito. Bueno, aclaro eso porque es la pregunta que uno siempre se hace, si los electrones van para un lado, ¿por qué voy a decir que la corriente va para el otro? ¿Qué son las fuerzas electromotrices? Son todos aparatitos, dispositivos, que transforman la energía a energía eléctrica. Podría ser, por ejemplo, una batería, como tengo acá. Podría ser generadores que se pueden mover por viento, por agua, pueden moverse por vapor, y ese vapor puede ser producido por diferentes fuentes que están alimentadas con combustibles sólidos, combustibles gaseosos, combustibles atómicos. Todas esas fuentes son fuentes de fuerza electromotriz. ¿Cómo podríamos entender cómo funciona físicamente un circuito eléctrico? Para eso, para simplificar la idea, se suele hacer una analogía con un circuito hidráulico. Imagínense que acá tienen un circuito que está, digamos, lleno de agua. Acá tienen una bomba, acá tienen una constricción, la cañería ahí, las tuberías se angosta. Y acá tienen una válvula que deja que ese agua pase o no pase. Análogamente, esa bomba es como la fuente de fuerza electromotriz, esta fuente. Por eso se llama FEM, fuerza electromotriz. Entonces la bomba sería esto. Esto es lo que genera presión en las cargas eléctricas para que se muevan. Y cuando yo cierro un circuito eléctrico y permito que esos electrones que están amontonados acá, porque esta fuente de fuerza electromotriz generó separación de cargas, acá un potencial alto, acá un potencial bajo, acá muchas cargas negativas, cuando yo cierre este circuito, le permitiré un camino para que todos esos electrones que están amontonados acá vayan a ocupar los huequitos que están disponibles en este otro borne de la fuente de fuerza electromotriz. Por eso se llama este dispositivo fuente de fuerza electromotriz, porque es la que produce esa fuerza que necesitan las cargas para circular por ese circuito. Les dije que los materiales eléctricos, o digamos en general todos los materiales, ofrecen cierta resistencia al movimiento de las cargas eléctricas por ese material. Y eso depende de varios aspectos que vamos a ver en las próximas diapositivas. Si esa resistencia al movimiento de carga es grande, se dice que la resistencia eléctrica es grande. Es como tener acá, en el circuito de agua, una constricción mayor, una tubería más finita. Cuanto más finita sea esta parte, más pérdida va a producir y más va a dificultar la circulación de fluido de agua por este circuito. De acuerdo a la resistencia eléctrica de ese material, es la constricción que se tiene así en este circuito. Es importante, para que esta analogía valga, pensar que en este circuito siempre hay agua. Eso es importante, por eso acá está aclarado que siempre hay un líquido, nunca está vacío. Lo único que podemos hacer es impulsar ese fluido, restringirle su movilidad y habilitar o no el movimiento. Lo mismo hacemos acá. Tenemos el dispositivo que ejerce una presión sobre esas cargas eléctricas, tenemos un lugar que se resiste a ese movimiento de cargas eléctricas
y tenemos una llave en la que cortamos o permitimos el flujo de cargas eléctricas. Entonces la fuente de fuerza electromotriz sería la bomba en el circuito hidráulico y proporciona el voltaje. Por eso muchas veces el potencial o el voltaje se lo llama a veces presión sobre los electrones, por la analogía que se hace con la bomba. La bomba produce presión en esa tubería para forzar el flujo de líquido. Y como decíamos recién, la resistencia representa la restricción que hay acá, la constricción de la tubería. Es común, digamos, que los circuitos eléctricos estén conectados a fuentes de fuerza electromotriz, a resistores, las conexiones del circuito a tierra, se los representa con este simbolito, ya lo hemos visto en otro momento. Veamos el concepto de resistencia. Dijimos que los materiales todos ofrecen cierta resistencia al movimiento de cargas eléctricas cuando en los extremos de ese material se aplica una fuerza electromotriz. Entonces se hicieron algunas experiencias y se vieron que, por ejemplo, si se aplicaba la misma fuente de fuerza electromotriz a tres materiales distintos, la cantidad de cargas que se movían por unidad de tiempo era distinto en cada caso. ¿Qué es lo que cambió? Lo único que cambió ahí es que cambió el material. Y entonces de ahí ya surgió la idea de que las corrientes eléctricas estaban más o menos restringidas por los distintos materiales. Y de alguna manera de ahí surgió la idea de resistencia eléctrica. Otra de las experiencias puede decir, bueno, y si ahora agarro uno de esos materiales, uno solo, y le empiezo a cambiar la diferencia de potencial, ¿qué pasa con la corriente? Bueno, se vio que en la medida en que aumentaba la diferencia de potencial aplicada, la corriente también aumentaba. Se observó que la corriente y la diferencia de potencial aplicada variaban directamente, o sea que eran proporcionales. Ese descubrimiento se lo atribuye a Ohm. Por eso esta relación que vincula esas variables se la llama ley de Ohm. Pero lo que observó Ohm fue que si hay una relación directa entre I y B, I es proporcional a B. Ahora, ¿cómo obtengo yo la igualdad? ¿Cómo obtengo una relación matemática en la que en lugar de poner proporcional pueda poner igual? A través de una constante. Entonces, empezó a vincular estas dos variables para ver cómo variaban. Y empezó a hacer el cociente entre B e I. Le aumentaba la diferencia de potencial a este material y la corriente aumentaba. Le aumentaba otra vez la diferencia de potencial y la corriente aumentaba. Y fue sacando los cocientes. Cuando se aplicaba una determinada diferencia de potencial, qué corriente circulaba y así. Y vio que todos esos cocientes, para diferentes diferencias de potencial, coincidían en un valor y ese valor lo llamó resistencia eléctrica. A ese cociente, entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente circulaba, la llamó resistencia eléctrica. Fíjense que la resistencia eléctrica es un valor constante. Una vez que se tiene el material y el dispositivo, sea el que le hago circular corriente, esa resistencia se mantiene constante. Si hago variar la diferencia de potencial aplicada, varía la corriente, pero el cociente da siempre lo mismo. Quiere decir que la resistencia no es un concepto de variable. Las variables, en todo caso, serían la diferencia de potencial y la corriente. Pero la resistencia, no, la resistencia es una constante. Y así se estableció la ley de Ohm. Esto es lo que se conoce como ley de Ohm, que se puede escribir de esta manera o de esta otra. Es cuestión de despejar los distintos factores, o la corriente, o la diferencia de potencial, o la resistencia. Veamos este ejemplito. Dice, cuando una batería de 3 volts se conecta a una luz, se observa una corriente de 6 mA. ¿Cuál es la resistencia del filamento de la luz? Acá tenemos la batería o la fuente de fuerza electromotriz y acá tenemos la conectamos a los bornes de esta luz. El circuito sería este, fuente de fuerza electromotriz. Esta resistencia representaría la lamparita, la luz. Dice que circula una corriente de 6 mA y la diferencia de potencial de la fuente es de 3 volts. Y lo que pregunta, bueno, si es eso, si ocurre eso, ¿cuánto vale R? Entonces aplicamos la ley de Ohm, R es B sobre I, hacemos el cociente y ahí tenemos que la resistencia nos da 500 ohm.
La unidad de medida en el sistema internacional de la resistencia eléctrica es el ohm y se escribe con la letra griega mayúscula omega. Entonces podemos decir que un ohm es la resistencia eléctrica que tiene el material si cuando le aplicamos una diferencia de potencial de 1 volt, la corriente que circula es 1 ampere. Recordemos los símbolos en los circuitos eléctricos. Acá tenemos un voltímetro, se lo representa de esta forma, conecta siempre en paralelo en los elementos en los que se quiera determinar la diferencia de potencial. Esta es una batería, una fuente, se la representa en el circuito de esta forma, con dos segmentitos, uno corto, uno largo, el largo para potencial mayor y el segmento corto para el potencial menor. Un amperímetro que se conecta en serie con el circuito, en serie siempre con la carga para medirle la corriente, lo representa con esta letra, y una resistencia variable llamada reóstato se la representa de esta forma. ¿Qué factores afectan la resistencia eléctrica? Uno de ellos es la longitud. Cuanto más largo es el conductor, mayor es su resistencia eléctrica. Y esa dependencia es directamente proporcional. Con respecto al área, cuanto mayor es el área, menor es la resistencia eléctrica. Significa que hay una relación inversa entre la resistencia y la sección transversal del conductor. Otro aspecto es la temperatura. Cuando un material se calienta, al elevarse la temperatura, en general las resistencias eléctricas del material aumentan, con la excepción del grafito. El grafito tiene la particularidad de que al aumentar su temperatura disminuye su resistencia eléctrica. El material también influye en los valores de resistencia eléctrica del elemento. El hierro, por ejemplo, tiene más resistencia eléctrica que un conductor de cobre que tenga la misma geometría. Y esa dependencia del material está indicada a través de un parámetro que es una constante, que es la resistividad, que es una propiedad característica del material y que se la utiliza para determinar la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a la sección del conductor. Y esa proporcionalidad se convierte en igualdad a través de una constante. Esa constante es lo que llamamos resistividad. Si la despejamos de acá, se ve que la resistividad es el producto de la resistencia por la sección transversal del conductor sobre la longitud. Si utilizamos unidades del sistema internacional, el área en metros cuadrados, la longitud en metros y la resistencia en ohm, resulta que la resistividad tiene unidades de ohm por metro. Fíjense que cuando la longitud toma valor unitario y la sección del conductor también, la resistividad es igual a la resistencia del material. Significa que la resistividad de un material es la resistencia que tiene ese material con unas dimensiones unitarias. Veamos este ejemplo. ¿Qué longitud de alambre de cobre se requiere para producir un resistor de 4 miliohm? Suponga que el diámetro del alambre es de 1 milímetro y que la resistividad del cobre es 1.72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Nosotros conocemos la dependencia de la longitud con la resistencia. Si de ahí despejamos la longitud, nos queda de la manera que se observa en la figura acá. Quiere decir que para determinar la longitud tenemos que representar en esa expresión los valores de resistencia, resistividad y sección transversal. La resistencia del conductor está dada desde 4 miliohm. La sección transversal la podemos sacar conociendo el diámetro, que es dato, como el área de círculo. Y la resistividad también es dato. Reemplazando todos esos valores, resistencia, área y resistividad, nos da que la longitud requerida del alambre de cobre tiene que ser de 0,183 metros, digamos de esas características, para que tenga una resistencia de 4 miliohm. La temperatura, dijimos que afecta la resistencia del material. En general, una variación delta T de temperatura produce un cambio en la resistencia de un valor inicial R0 a un valor final R. Ese cambio de la resistencia del material resistivo, del conductor, está vinculado con
Esa variación de temperatura, cuanto mayor es la variación de temperatura, mayor es la variación de resistencia del material, tiene que ver también con la resistencia inicial del material, antes de producirle un cambio de temperatura delta T. Cuanto mayor es esa resistencia inicial, mayor también va a ser las variaciones de resistencia que va a sufrir ese material cuando sometamos a una diferencia de temperatura delta T. Y además va a depender de las características de ese material. O sea, cómo varía la resistividad de ese material a medida que varían los grados de temperatura. O sea, a medida que se va incrementando o va disminuyendo la temperatura. Ese coeficiente se llama coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. Despejando ese coeficiente de esta expresión, nos queda esta otra. Como se ve, da idea de justamente cómo varía la resistencia por grado de temperatura que varía. Las unidades de ese coeficiente son 1 sobre variación de grados centígrados. Veamos otro ejemplo. Si la resistencia de un alambre de cobre es de 4 miliohms a 20 grados, ¿cuál será la resistencia si se lo calienta a 80 grados? Suponga que ese coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura para el cobre es 0,041 sobre variación de grados centígrados. Esa resistencia nueva será la que tenía antes, más la variación de resistencia que sufre por esa variación de temperatura, de pasar de 20 grados a 100 grados. La resistencia inicial la conocemos, es 4 miliohms. Queda determinar la variación de resistencia que sufre por esa variación de temperatura. Esa variación de resistencia está vinculada por la expresión que vimos en la transparencia anterior. Depende de la variación de temperatura, de la resistencia inicial y del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura para ese material. La variación de temperatura es de 60 grados porque pasa de 20 a 80 grados. Reemplazando los valores del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura, la resistencia inicial y esa variación de temperatura, en esta expresión nos da un valor de 1,03 miliohms. Así que para conocer la nueva resistencia, a la inicial, que era de 4 miliohms, le tenemos que sumar esa variación de resistencia que sufre por haber aumentado su temperatura 60 grados. Haciendo esta cuentita, se ve que por variar la temperatura de ese material de 20 a 80 grados, su resistencia pasa de 4 miliohms a 5,03 miliohms. Otro parámetro de importancia es la potencia eléctrica, que indica la rapidez con que se gasta energía eléctrica por unidad de tiempo en un circuito eléctrico. La energía eléctrica, que es el trabajo que puede desarrollar, es Q por B, o sea, la carga por la diferencia de potencial. Reemplazando el trabajo por Q por B, nos queda esta expresión. Y habíamos visto que la carga que atraviesa la sección de un conductor por la unidad de tiempo es la corriente. Así que reemplazando este cociente en esta expresión, nos queda que la potencia es el producto de la corriente que circula por el circuito por la diferencia de potencial aplicada. ¿Sí? Al usar la ley de Ohm, la potencia, que es V por I, se puede llegar a expresar como I cuadrado por R o V cuadrado sobre R. Reemplazando, en el primer caso, la diferencia de potencial por I por R, y en el segundo caso, reemplazando la corriente por V sobre R. Veamos un ejemplito. Dice, una herramienta utiliza 9 amperes cuando se usa con un circuito que proporciona 120 volts. ¿Qué potencia se usa para operar esta herramienta? La potencia vimos que era el producto de la diferencia de potencial por la corriente. Haciendo ese producto nos da 1080 watts. La unidad de medida de potencia es el watt. O sea, un elemento consumirá una potencia de 1 watt si al aplicarle una diferencia de potencial de 1 volt entre sus extremos le circula una corriente de 1 ampere. Veamos otro ejemplito. Por un calefactor de 500 watts de potencia circula una corriente de 10 amperes. ¿Cuál es la resistencia? Una forma de representar esa situación sería, acá el resistor este sería el elemento calefactor, que dice que si por una potencia de 500 watts, la corriente que circula es de 10 amperes, lo que pregunta es cuánto vale la resistencia de este elemento calefactor.
escribimos la expresión de potencia en función de los valores que tenemos. Tenemos valores de corriente, de potencia, y queremos averiguar la resistencia. Entonces podemos utilizar esta expresión de potencia. Ahí despejamos la resistencia y reemplazamos la potencia y la corriente y hacemos las cuentitas y nos da que esa resistencia, ese elemento calefactor, es de 5 ohm. Veamos un resumencito de las fórmulas vistas hasta ahora. Vimos que la corriente eléctrica, como dijimos recién, es la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal del conductor en la unidad de tiempo. Y la unidad de medida es el ampere. Y un ampere es la corriente que circula por la sección de un conductor cuando por él esa sección es atravesada por una cantidad de carga de un coulomb en un segundo. También hemos visto la ley de Ohm, que vincula la corriente y la diferencia de potencial en un circuito con la resistencia. Las distintas formas de escribirlas se muestran acá. La resistencia se mide en ohm, y una resistencia de un ohm es aquella a la que, si se le aplica una diferencia de potencial de un volt sobre sus extremos, le va a circular una corriente a través de ella de un ampere. Vimos cómo variaba la resistencia con la longitud, la sección del conductor, y también vimos que dependía de las características del material. Esas características del material estaban indicadas con la resistividad. Por otro lado, vimos cómo variaba la resistencia de un conductor con la temperatura. Al someter a ese conductor a una diferencia de temperatura, se produció una variación en su resistencia que estaba vinculada con esa variación de temperatura, con la resistencia inicial y con el tipo de material. Esa constante de proporcionalidad alfa es llamada coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura y da información de cómo varía la resistencia en la medida que varía la temperatura. Y por último, vimos la expresión de potencia como el producto de la diferencia de potencial aplicada a un circuito por la corriente que le hicimos. Si reemplazamos a la diferencia de potencial por la expresión de la ley de Ohm, en lugar de poner B, podemos poner I por R. Entonces va a quedar I cuadrado por R la potencia. Y si reemplazamos la corriente por su equivalente de la ley de Ohm, la corriente es B sobre R. Entonces va a quedar esta expresión B cuadrado sobre R. Esa es otra forma de escribir la expresión de potencia. Depende de los datos que uno tenga, es la expresión que le convendrá utilizar.